y los que no, pues ahí en su celular o aquí en el monitor van a estar apareciendo también las citas para que no haya ningún pretexto de que no estamos escudriñando la palabra de Dios. Amén. Ok, pues el día de hoy vamos a seguir con la predicación expositiva de Romanos y hoy vamos a llevar a cabo las citas Romanos 14, 7 al 14. Romanos 14, 7 al 14. Y bueno, antes de que les diga cómo se va a llamar esta cita, esta prédica, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no pongan obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Señor Dios Padre Todopoderoso, te doy muchas gracias por estos momentos en los cuales sabemos perfectamente bien que tu Espíritu Santo se está manifestando con autoridad y con poder en nuestras vidas, Señor. Ahorita, en los momentos que tuvimos de alabanza, cada uno de nosotros, cada una de las personas que venimos aquí delante de ti, Señor, con nuestros corazones y nuestras vidas, hemos tenido una experiencia porque tu Espíritu Santo ha tocado nuestras vidas y ha mostrado claramente, Padre mío, que el día de hoy vamos a regocijarnos con tu palabra, nos estamos regocijando con tu presencia y también tendremos la oportunidad, Padre, de poder llevar a cabo a nuestras vidas todo el mensaje que el día de hoy traes para nosotros, Señor. Todo esto es porque tu gracia nos da la oportunidad de que el Espíritu Santo traslade estas palabras de vida eterna a nuestras vidas, a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición, y te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, que todo, absolutamente todo lo que el día de hoy nos digas, lo podamos recibir con gozo, lo podamos recibir con seriedad y lo podamos recibir para vida eterna, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Ok. ¿Ya pusieron por ahí el título de la prédica? ¿Ya? ¿Qué dice ahí? La crítica. Ok. Pues creo que va a ser un tema controversial, ¿verdad? Sí, quizá. Pues en realidad todo lo que el Señor nos ha estado diciendo en estos días, sobre todo desde el domingo pasado, es algo controversial porque a final de cuentas el mundo nos dice algo muy diferente a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Y pues a final de cuentas ahorita es una continuación de lo que estuvimos escudriñando la semana pasada. La semana pasada se habló precisamente de los rasgos del legalismo, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y hubo una frase muy parecida a la que ahorita nos reitera el apóstol Pablo,
a cada uno de nosotros, a cada uno de los discípulos de Jesús. La semana pasada, el apóstol Pablo dice la frase: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y ahora nos dice: ¿tú quién eres quien juzgas a tu hermano? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que definitivamente Dios, a través de la pluma de Pablo, quería decirnos, tanto a los romanos como a todos los cristianos, nos quería decir algo muy importante: no critiques a tu hermano. Nos quería decir algo muy importante: no estés juzgando por juzgar. Porque a final de cuentas también existen dos tipos de crítica. Yo sé que hay personas, ¿verdad? Por eso les digo, es algo controversial, porque hay algunas personas, incluso algunos filósofos, que llegan a decir que solamente existe una crítica y es mala. Pero en realidad, pues si nos ponemos a ver en todos los rubros de la vida, siempre puede existir también una crítica constructiva. Entonces no podemos cerrarnos a decir, no, es que nunca va a existir una buena crítica, porque pues entonces se tendrían que desaparecer muchas instituciones, ¿verdad?, que sirven para hacer crítica al cine, crítica al arte, a una serie de cosas, y realmente si no existieran ese tipo de críticas, pues a lo mejor tampoco habrían metas que superar, ¿verdad? Entonces no podemos decir que toda la crítica es mala, pero sí podemos, por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, entender cuando nuestra crítica está siendo destructiva o cuando realmente está siendo una crítica constructiva. Ahora también tenemos que entender que hay personas que pueden tener la autoridad, el don, o como ustedes le quieran llamar, de poder criticar a alguien constructivamente. Porque hay veces que la gente puede llegar a hacer una crítica sobre alguna persona, pero a lo mejor quien está haciendo la crítica no es la persona indicada para hacerlo. ¿Sí me estoy explicando, verdad? O sea, hay veces que, hagan de cuenta, yo veo como cuando estamos aquí un domingo en el culto, el Señor se manifiesta tremendamente tanto a los oidores como al expositor de la palabra. Entonces, en alguna ocasión yo le comentaba a una persona, porque luego hay veces que hay gente que no le gusta venir a la iglesia los domingos, pero entre semana me están hablando por teléfono, me están mandando mensajes por Messenger o por WhatsApp, y me están pidiendo consejos, los ministros y cosas por el estilo. Y en alguna ocasión yo les he dicho, mira, si en realidad tú quieres que yo pueda ser de un servicio total para que tu vida pueda ser reestructurada, para que tu vida pueda ser reconfortada, cuando estoy en el púlpito es cuando el Señor me usa mejor que nunca. Yo puedo entre semana estarte dando un consejo así y asado, pero cuando estoy en el púlpito no es simplemente el consejo de un pastor, es el consejo que viene directamente de Dios para todos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que si yo debajo del púlpito llego a hacer alguna crítica, aún yo siendo el pastor, puedo llegar a ser a lo mejor imprudente. Sin embargo, y ustedes lo han visto, hay veces que hasta yo mismo salgo de aquí bien descalabrado. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla de tal manera que a Él sí ni modo de ponernos al brinco, ¿verdad? O de criticarlo porque Él nos esté criticando. O de decir que esto es una crítica destructiva, cuando que el Señor siempre que pueda decirnos algo, nos guste o no nos guste, siempre va a ser para nuestro beneficio. Entonces, hay veces que hay personas que no tienen la autoridad, no tienen muchas veces ni siquiera la sabiduría para poder llegar a hacer una crítica, aún parezca que va a ser constructiva. Entonces eso es algo que tenemos nosotros que entender,
mensaje se nos va a hablar de algo que definitivamente Pablo estaba viendo que sucedía en la iglesia, no nada más de Roma, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente muchos de los consejos que Pablo le daba a la iglesia de Roma no era tanto por lo que él estaba viviendo en Roma, porque él ni siquiera había ido a Roma, físicamente él no había estado en Roma, pero sabía lo que estaba sucediendo con la iglesia de los Corintios, que precisamente cuando él estaba escribiendo a los romanos esta epístola, él estaba en Corinto, él estaba precisamente en la iglesia de los Corintios, y es cuando él se puso a escribir esta epístola. Entonces, ¿qué sucede? Que él, sabiendo todas las situaciones que estaba viviendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, él dijo: tengo que dejarles bien claro que es muy peligroso andar de criticones. Así de simple y de sencillo, como se dice en el occidente. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque delante de los ojos de Dios eso es algo muy destructivo. Es más, en alguna ocasión hubo una prédica que hablé referente a esto, nada más que en aquel entonces era más relacionado con la murmuración. Bueno, es casi lo mismo la crítica y la murmuración, pero a ese mensaje incluso recuerdo que le puse el cáncer de la iglesia. ¿Por qué? Porque el cáncer sabemos perfectamente bien que es una enfermedad que destruye a un cuerpo, ¿verdad? Entonces, la crítica también es una enfermedad espiritual que destruye al cuerpo de Jesucristo, que somos tú y yo. Entonces es muy importante que nosotros vayamos entendiendo lo que es la crítica constructiva y la crítica destructiva. Desgraciadamente, sobre todo los latinos, tenemos mucho a usar mucho más la crítica destructiva que la constructiva. La constructiva se usa de una manera muy específica nada más. Sin embargo, la destructiva, en cualquier momento, sin que nos demos cuenta, ya estamos cayendo en ese grave problema. Y también nosotros los pastores, muchas veces nosotros más que otros, porque a final de cuentas, como nosotros estamos encargados de estar depositando la palabra de Dios en los rebaños del Señor, ¿qué sucede? Que a veces como que empezamos a sentir que podemos tener más autoridad para decir lo que está bien o lo que está mal. Por eso, y los pastores que me escuchan en esta prédica, debemos de entender de que cuando nosotros vamos a dar una crítica, tiene que ser completamente alineada a lo que la palabra de Dios diga, para que de esa manera nosotros no tengamos ningún problema de caer en las consecuencias de lo que ahorita vamos a ver que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Amén. Ok, vamos a volver a leer Romanos 4, 14, 7, al 9, dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo. O sea, fíjense, aquí está diciendo algo en lo cual nosotros debemos de detenernos a reflexionar claramente cuando estamos haciendo una acción, una actitud, una crítica, como si nosotros nos hubiéramos salvado a nosotros mismos, o como si nosotros tuviéramos, repito, esa autoridad que viene de lo alto. Amados, recordemos de dónde es de donde el Señor nos ha sacado a ti y a mí. O sea, tú puedes ser un pastor que lleva años predicando, tú puedes ser un hermano que ha tratado de cumplir todo lo que la palabra de Dios dice, tú puedes ser una persona que tiene ya mucha experiencia, pero no dejamos de ser pecadores, no dejamos de ser esos seres humanos que la palabra de Dios, incluso para que nosotros no queramos sentir más de lo que realmente somos, nos dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos que la palabra dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo, quiere decir que ni tú ni yo tenemos la suficiente autoridad o el suficiente poder
para dar o quitar vida. O sea, hay veces que decimos, ay, yo traje al mundo a mi hijo fulanito. Tú y yo lo sabemos que no es así. Tú y yo lo sabemos que no es así. Si alguno que otro mexicano por ahí programó el que haya tenido un hijo, bueno, más o menos ahí como que tuvo un orden para que pudiera venir un hijo a su familia. Pero si Dios quiere que llegue ese hijo, llega. Si Dios no quiere, por mucho que te programes, por mucho que hagas ciertas dietas, por mucho que vayas con doctores, por mucho... Ha habido gente que van y se hacen operaciones, las mujeres, de sus trompas de falopio y se las cauterizan y de repente, cuando menos se van dando cuenta, ya salieron embarazadas. ¿Sí han sabido de esos casos? Sí. Yo he sabido más de uno de esos casos. Personas que aparentemente se estaban cuidando con algún método, esto, lo otro, aquello, y cuando menos se van dando cuenta, ya están en cinta. ¿Cierto o no es cierto? Personas que estaban al borde de la muerte, personas que decían, no hombre, es que mira, es una señora que, fíjense, un ejemplo así muy cercano, yo tengo una tía aquí en Querétaro que acaba de cumplir 100 años, ya van como, ¿qué será? Desde hace como 5 años para acá, que cada ratito va toda la familia a visitarla, que porque ya se está despidiendo de todos, y ya desde sus 95 años ya andaba que se despedía, y ahorita tiene 100 años, gracias a Dios, y ahí está la viejita, y gloria a Dios, ¿verdad? Porque es una muy buena persona. Pero ¿qué sucede? Que hay veces que nosotros pensamos que tenemos en nuestras manos el poder de la vida y de la muerte, y eso es una mentirototota del diablo. Solamente Dios sabe cuándo tú y yo vamos a irnos al panteón, y solamente Dios sabe cuándo realmente puede llegar un bebé a una familia, porque Él es el que da la vida y Él es el que la quita también. Entonces, aquí nos está dando Pablo ese razonamiento para que tú y yo nos demos cuenta que no somos nada ni nadie para estar criticando a nuestro hermano, para calificar y descalificar. Definitivamente tenemos que reflexionar con estas palabras. Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Si nuestro Señor hizo un sacrificio tremendo en aquella cruz del Calvario, fue precisamente para que nadie le quiera robar la única la autoridad que Él únicamente tiene y que ni tú ni yo podemos tener. Él se sacrificó precisamente para arrebatarle al diablo las llaves del infierno, para quitarle el poderío al diablo, incluso de poder matar a algún ser humano. Solamente en las manos de mi Señor Jesucristo está el poder de la vida y de la muerte. Hay veces que la gente también dice, ay, es que ya el diablo hizo hasta lo que no para que fulanito de tal ya se muriera. O ay, hasta por eso, por ahí está el rollo de la Santa Muerte. Ay, no, es que la Santa Muerte debemos de venerarla porque de tarde que temprano nos va a llevar. Porque la muerte es una palabra simplemente, amados. No es una deidad como en algunos lugares lo han llegado a ser. La muerte es una palabra, es un estado en el cual un ser viviente de repente llega a estar. En la muerte simplemente es la muerte. ¿Y quién es el que tiene el poder de eso? Nuestro Señor Jesucristo. Él es quien tiene el poder de quitarte la vida. Él es el único que tiene el poder de darle vida a cualquier ser viviente, no solamente a los seres humanos, sino a cualquier ser viviente. Es una situación en la cual tú y yo debemos de entender que cuando estamos tratando de menospreciar a alguna persona que no es como tú, cuando tú estás tratando de menospreciar a alguien, como en el caso precisamente religioso, ¿verdad?, que llega a suceder en todo el mundo. Los religiosos precisamente tienen el gravísimo problema de pensar que solamente ellos tienen la verdad.
Esa es precisamente una etiqueta de sectarismo o de religiosismo, porque van muy de la mano. Cuando te dicen, solamente por la iglesia fulanita de tal y sultanita es de la manera que tú puedes llegar a ser salvo. O sea, ahí qué es lo que está haciendo esa secta. Precisamente está haciendo a un lado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en Juan 3:16 que de tal manera amó al mundo. ¿Y qué sucede? Que en el momento en que Él dice de tal manera amó al mundo, o sea, Él está generalizando todas las naciones, está generalizando todas las religiones incluso. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es que los de la religión fulanita de tal, ¿cómo crees que se van a ir al cielo? Bueno, si a Dios le place, hasta los satánicos van a irse al cielo, porque también ya es una religión. En gobernación ya el satanismo se marca también como una religión. Hay gente en Estados Unidos ya abiertamente abren sus iglesias, hasta le llaman iglesias, fíjense, iglesias satánicas, donde ponen la cruz invertida y todas esas situaciones, y ya también delante del gobierno es una religión más. Pero hasta de esos puede salir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Claro, tendrían que dejar primero esas doctrinas, ¿verdad? Pero de ahí el Señor, Él es el único que sabe de dónde va a ir tomando a su remanente escogido, a su remanente que verdaderamente va a ser salvo. Pero hay veces que nosotros nos queremos sentir igual que Dios, o a veces hasta más, ¿verdad? Porque en una forma bíblica Dios es un Dios inclusivo. Y dije bíblica porque por ahí esta palabra ya la están usando unas sectas precisamente para decir que Dios, por ser inclusivo, Él admite a todos en el cielo, tengan los pecados que tengan, hayan arrepentidose o no se hayan arrepentido. Entonces, por eso hago énfasis. Sí, Dios es un Dios inclusivo. ¿Por qué? Porque Él no excluye a nadie. Dice claramente la palabra que todo aquel que a Él vaya, Él no lo echará fuera. Pero la situación es que ahí hay un requisito, ¿verdad? Todo aquel que a Él vaya. No aquellos que dicen, no, yo desprecio la Biblia, yo desprecio a Jesús, yo prefiero ser ateo, yo prefiero seguir en mi pecado, yo esto, yo lo otro, aquello. O sea, entonces ahí es donde nosotros debemos de entender que todo lo que el Señor nos está hablando el día de hoy es un equilibrio en Cristo Jesús. Y bueno, nosotros debemos de entender que muchas veces se nos llega a presentar en nuestro camino, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, en la escuela, en algún lugar, personas que no tienen las mismas convicciones que nosotros. Sabemos perfectamente bien que a través de las Sagradas Escrituras nos damos cuenta que el cristianismo, el verdadero cristianismo, que no es una religión, pues a final de cuentas es lo que está más cercano al verdadero propósito de Dios. Pero no por eso vamos a decir que nuestra doctrina es perfecta. Ese es un grave error que llegamos a tener muchas veces los cristianos. Hay veces que, hagan de cuenta, ahorita que se está manejando esta doctrina que nosotros llevamos a cabo, una doctrina totalmente bíblica, una doctrina que no se rige por denominaciones, no se rige por costumbres, no se rige por tradiciones, sino que se rige única y exclusivamente por lo que la palabra de Dios dice. De repente hay incluso ya una corriente doctrinal que se le llama la Iglesia Reformada, que si alguien quisiera nosotros denominarnos, por así decirlo, bueno, a lo mejor podríamos estar catalogados dentro de la Iglesia Reformada. ¿Por qué? Porque la Iglesia Reformada es lo que busca, el estar totalmente alineado a la Biblia, a la palabra de Dios, y llevar a cabo todas las costumbres doctrinales como la iglesia primitiva lo llevó a cabo. Una iglesia totalmente apostólica, una iglesia en la cual todas las doctrinas en las cuales nosotros nos regimos es porque los apóstoles la
Jesús así se los ordenó. Pero, ¿qué sucede? Que hay veces porque nosotros estamos caminando en esa doctrina en la cual tú te pones a platicar con cualquier otra denominación, aún cristiana, y a la luz de las Sagradas Escrituras, tú puedes ganarle cualquier debate. Tú puedes empezar a, oye, no, pero es que mira, en la Biblia no habla de eso, de la guerra espiritual, de la manera que ustedes la llevan a cabo. La Biblia no habla eso de que hagan giros y que hagan esto y que hagan lo otro y que hagan. Tú puedes en un debate bíblico ganarlo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos alineados completamente a las Sagradas Escrituras. Sin embargo, imagínate qué podría pensar Dios de la doctrina que Él tiene y la doctrina que nosotros tengamos. ¿Sí me estoy explicando? O sea, por mucho que nosotros estemos alineados a la palabra de Dios, con tantas imperfecciones que nosotros tenemos, siempre vamos a caer en errores. Entonces, si nosotros nos atrevemos a estar descalificando, ay, que porque esta es de la denominación fulanita, esta es la denominación sur, es más, hasta le ponen luego apodos muy peyorativos, ¿no? Ay, son los bautristas, ay, que son ¿cómo le llaman? ¿Los qué? Los muertodistas, o que les ponen así algunos apodos peyorativos. ¿Y qué sucede? Que ahí es donde ahorita el Señor nos está hablando a ti y a mí. Nosotros nunca debemos de menospreciar a ninguno de nuestros hermanos. Nunca debes más. Incluso a los que no son nuestros hermanos y que sabemos que andan caminando en una serie de herejías, nosotros debemos con amor y con un verdadero ejemplo de un cristiano, como hace ratito lo decíamos en la alabanza, un cristiano verdadero siempre debe de andar con gozo. Y si nosotros andamos siempre con la capa caída, siempre andamos, lógicamente, ¿cómo vamos a poder inspirar a otra persona para que esa persona pueda creer en nuestras convicciones? Pero ¿qué sucede? Tenemos que entender algo, hermanos. Eso de andar criticando destructivamente no le agrada a Dios en nada, en lo absoluto. Como hace 8 días lo dije, imagínate, tú estás... hace 8 días hablaba más que nada sobre los legalistas, ¿verdad? Aquellos que empiezan a tener una serie de doctrinas totalmente extrabíblicas, empiezan a poner reglas, a poner leyes que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, como eso de que las mujeres no pueden tener pantalones, no pueden pintarse, las mujeres no pueden usar aretes, un cristiano no puede tener un tatuaje, un pastor debe de predicar con la corbata, una serie de reglas que están totalmente no son antibíblicas, esas se les llama extrabíblicas, porque, tampoco estamos diciendo que es algo que va en contra de Dios, ¿verdad? O sea, el que tú practiques eso no te va a llevar al infierno. Simplemente no te va a dar a lo mejor una cristiandad cómoda, pero tampoco te va a llevar al infierno por estar practicando eso de ponerte el velo. Las mujeres, ¿verdad? Los hombres de eso se veían medio raros, pero las mujeres que se ponen el velo, ¿qué sucede? Que el hecho de que tú estés poniendo cosas extra bíblicas, simplemente si tú te pones a criticar a esos legalistas, por así decirlo, y con todo respeto, hermanitos legalistas, pues tú estás cayendo en un peor pecado que el que ellos llegan a caer con su legalismo, porque al final de cuentas ellos no están pecando, es una devoción que ellos están teniendo y piensan que así le van a agradar a Dios, pero el hecho de que tú los empieces a criticar, los empieces a juzgar y esto, tú sí estás cayendo en un pecado, tú sí estás agrediendo el corazón de Dios. Entonces, esa es la importancia de que nosotros no debemos de estar criticando a nuestros hermanitos porque tienen otro tipo de maneras de llevar a cabo sus cultos, de llevar a cabo su vida cristiana. Imagínense que venga una persecución aquí a México. En las cárceles van a estar llenas de pastores bautistas, de pastores presbiterianos, de pastores pentecostales, de pastores de la iglesia reformada. O sea, vamos a estar ahí en una persecución, Dios no lo quiera, o si Dios lo quiere, pues como Él
si llega a haber una persecución de esas, imagínense, tanto el pastor de la iglesia que tanto yo criticaba, como el otro pastor que también lo criticaron, a este lo descalificaron, a este el otro aquel, ahí vamos a estar en la misma cárcel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos cristianos. Al final de cuentas, si se levanta una persecución en contra de los hijos de Dios, ahí van a agarrar parejo. Es más, yo creo que hasta los testigos de Jehová y también los católicos y los mormones, todos esos también igual y se los van a... Que a lo mejor no, ¿verdad? Porque la persecución viene contra los que escudriñan la Biblia. O sea, por eso ahí es donde sí debemos de entender también esta situación. En realidad, si viniera una persecución realmente para la iglesia cristiana, normalmente esas persecuciones vienen en contra de la predicación del Evangelio. Entonces, si tú estás con los testigos de Jehová, eso no van a tener problema porque ellos no predican el Evangelio. Ellos lo que predican es el atalaya y predican todos sus rollos que no tienen nada que ver con el verdadero Evangelio. Incluso hasta su Biblia la tienen totalmente tergiversada. El católico tampoco te predica la Biblia, el católico te predica el catecismo. El mormón, por eso se les llama mormones. ¿Por qué? Porque no te predican la Biblia, te predican el libro mormón. Entonces ellos no tendrían problema, la persecución no sería para ellos. Pero si estamos hablando ya de un presbiteriano, estamos hablando de un bautista, si estamos hablando de un ortodoxo, si estamos, ahí sí, nos guste o no nos guste el hermanito, va a caer en la misma cárcel que nosotros. Entonces, dense cuenta